necesitamos obtener datos necesitamos obtener datos, entonces es súper importante que podamos, podamos tener una seguridad de de conocer las cosas, ¿no? Con el muestreo nosotros podemos hacer ¿cómo se llama? ¿Cuál era lo que estábamos viendo? Estábamos viendo lo de, los indicadores, ¿no? O sea, saber cuál es su media, cuál es su promedio, cuál es su, ¿cómo se llama? Saber su media, su promedio, su desviación, su máximo, su mínimo, sus percentiles, deciles, o sea, todo lo que se vio en la unidad número 1, que era los, 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 serían los, ¿cómo se llama? La descripción, la estadística descriptiva. Ahora, ok. En la estadística descriptiva, nosotros, tenemos que, ¿cómo se llama? Nosotros simplemente tenemos una descripción es decir, ustedes describen grupos, con eso es lo que hace la estadística descriptiva. O sea, por ejemplo, quiere saber cómo es la población actual, ¿no? O sea, qué edad tienen, qué gustos tienen, cosas por el estilo, lo cual obviamente que les sirve para conocer algo. Ahora, la estadística inferencial, que es lo que trata esta unidad y es lo que vamos a terminar, eh, la estadística inferencial, ¿cómo se llama? Lo que intenta es que a partir de esa descripción tú puedas concluir ciertas cosas, o sea, decir que algo es cierto o es falso, ¿sale? O sea, recordemos que, como les decía, hay dos maneras, o sea, la ciencia tiene dos maneras de comprobar que algo es cierto. Uno, por matemáticas puras, o por estadística. Y la manera que se hace con estadística son con pruebas. En esas pruebas de estadística inferencial, lo que intentas hacer, es de que lo que intentas hacer es, ¿cómo se llama? Es de que a partir de los datos que tú tienes, entonces, tú generas ¿cómo se llama? Tú generas una confirmación, ¿sale? O sea, dices, el soporte que hay para que algo sea cierto, no, ¿cómo se llama? No hay suficiente evidencia. Esa es la parte más importante. En la estadística inferencial, lo que nosotros tenemos que evaluar es la evidencia que existe, ¿sale? Entonces, bueno, hay varias pruebas. Veíamos la prueba de la T-Student para determinar si algo cae dentro de un intervalo, con lo cual podemos comprobar que una hipótesis es cierta o no. Luego veíamos el de, ¿cómo se llama? El de, el de la chi cuadrada, que lo que intenta demostrar es ver si dos variables están relacionadas. Al final, en todas esas dos, en esas pruebas y la última que falta, que se llama NOVA, lo que intenta demostrar es las relaciones y los elementos que infieren o que tienen que ver una cosa con la otra, ¿sale? O sea,
¿Se acuerdan que les comentaba, ¿no? De que, por ejemplo, para un licenciado en turismo tendría que ser una variable súper importante el ser sociable, pero así como lo estoy diciendo es una suposición, porque realmente no tengo datos. ¿Estamos? O sea, tendría que hacer un muestreo de todos ustedes o de todos los profesionistas en esta área y a partir de eso yo podría establecer una estadística y con esa estadística tener datos que me comprueben las cosas, ¿sí? O sea, el que lo diga yo, pues es muy bonito y qué padre, pero si yo no tengo una estadística que lo soporte, entonces no tengo manera de comprobarlo, ¿sale? ¿Sí, compañeros? Entonces, toda esta unidad trata sobre eso, trata de demostrar una hipótesis. Cuando ustedes nos evalúan, realmente la hipótesis que se trata de demostrar es si el docente fue un buen docente o no, ¿sale? Entonces, se supone que la estadística sirve para que ustedes validen si realmente hicimos un buen trabajo o no hicimos un buen trabajo. Entonces, la última prueba es lo que se conoce como la prueba de ANOVA, o en inglés sería la de Analysis of Variance, o análisis de la varianza. ¿Sí? Y trata sobre lo siguiente. Si yo tengo dos grupos de datos y veo que sus varianzas son muy semejantes, recuerden que las varianzas están relacionadas con la dispersión. La dispersión es qué tanto se parecen al promedio o no. Si la dispersión es pequeña, significa que todos los datos se parecen al promedio. Si la dispersión es grande, entonces significa que todos los datos no se parecen al promedio. ¿Sale? Entonces, los problemas que vamos aquí a ver en ANOVA tienen que ver con eso, tienen que ver con que, ¿cómo compruebo que un conjunto de datos, que la variable con la que estoy describiendo a los datos los hace diferentes, ¿sí? Por ejemplo, mucho se ha hablado de que la edad nos genera grupos diferentes, ¿no? Y siempre decimos que los millennials y que los bubble comers, algo así, la gente que nació en los 30s y 40s, y luego los que nacimos en la generación X y los Y. Siempre se ha dicho mucho, ¿no? Que la variable edad de alguna manera nos diferencia, ¿no? O sea, pero es, por ejemplo, en el caso de su campo es muy interesante porque por la variable edad tú podrías determinar el tipo de turismo más adecuado o la manera en que les puedes llegar de una mejor manera, de una mejor forma, ¿no? O sea, si tú vas a hacer un viaje donde van a ir puros chavitos, por ejemplo, los viajes de 15 años, que ya varios, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que muchas les dicen, no, ya sabes que en lugar de que te hagamos en la fiesta y que a veces ni te gusta a ti, mejor te mandamos de viaje, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Nosotros nos tocó en Disney, había un grupo de muchachitas, creo que venían de Argentina, que fueron a Disney y eso fue en lugar de sus 15 años, ¿no? Entonces tú puedes decir que la variable edad determina ciertas diferencias. Por ejemplo, también puede ser incluso hasta los lugares a donde vas, ¿no? O sea, si más aún llevas a muchachitos de 15 años, 16 años, excepto gente rara como yo, tendríamos que, pues no te gustan ciertas cosas, ¿no? Como a mí. Entonces, pues tendríamos que ver eso. Tendríamos que ver cosas que, por ejemplo, a mí sí me encantaban los museos desde los 8 años, 9 años, pero a la mayoría de la gente no. Entonces, eso significa que tienes que tener evidencia estadística. Por ejemplo, en este sentido, yo soy una anomalía, porque me gustan las cosas que pues, le gustan a gente de más edad, ¿no? Bueno, que me gustaban, todavía, pues ya. Ok, entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se usa la prueba de ANOVA.
De nuevo, ¿qué es lo que intenta demostrar ANOVA? Lo que intenta demostrar es que una variable distingue a los grupos y esa variable determina características diferentes en los grupos. Nosotros podemos suponer, como les decía, que la edad, el estatus social, la educación hace cambios en los individuos. O sea, un ejemplo, que dependiendo del nivel de educación, o sea, cuántos años duraste en la escuela, o sea, por ejemplo, ustedes que están en el nivel superior, tienden a tener hijos más grandes, ¿sí? O sea, por ejemplo, mi sobrina lo tuvo hasta los 30, 30 y 31, algo así, sus dos hijos. Y por ejemplo, al revés, alguien que ni siquiera terminó la preparatoria, pues puede ser que tenga hijos a los 17 años, 18 años, ¿no? Entonces, se tendría que hacer una estadística donde vieras de las que son mamás, cuántos años de estudio tuvieron contra a qué edad tuvieron su primer bebé. Entonces, a partir de eso, de la estadística, de los datos, tú podrías determinar si el hecho de que estudies más va a hacer que tengas hijos más grandes, ¿sí? Entonces hablamos de dos casos. Uno, una variable que está influida por otra variable. Y normalmente lo que hacemos es buscar contrastes entre los grupos, ¿sí? Y sí es cierto, o sea, este, había un profesor, por ejemplo, en turismo hace muchos años. Bueno, se me contaron, yo nunca lo vi, pero decían que les decía a las compañeras, no, pues no se casen ahorita que estudian, ¿no? No se casen porque están muy jóvenes. Dice, no, pero espérense a que terminen la carrera, ¿no? Porque hay un contraste entre su forma como ven la vida ahorita a su vida cuando ya estén trabajando, ¿no? Ya cuando sea la licenciada Fátima, el licenciado Emanuel, o sea, pues ya es otro rollo. Entonces les decía que se esperaran. Entonces, él, bueno, algo empírico, porque él no tenía estadísticas, quiero suponer, él aseguraba que el concepto de que fueras una relación sentimental antes de terminar la carrera y después de terminar la carrera no es igual. Entonces había un contraste, ¿sale? Y de hecho pasa, ¿eh? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando me caso, bueno, mi esposa es ingeniero químico y tiene una maestría en educación. Entonces, ella me decía, ¿no? De que pues, ya casados, de que pues yo tengo un doctorado, entonces así como que mis amigos la veían y ok, ¿tú qué eres, no? O sea, como que estás en un medio así. Entonces la pregunta es esa, ¿no? De que si la variable estudiar hace que, por ejemplo, la gente que estudia se case más con gente que estudia también, o sea, que tiene nivel superior. Y el caso contrario, ¿no? Entonces habría que ver las relaciones entre variables. ¿Por qué son importantes las relaciones entre variables? Porque como decíamos, ¿no? Posiblemente sea un error, sea un problema y un error. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es de que las variables, si tú sabes que ¿cómo se llama? Si tú sabes que algo interfiere con lo otro, por ejemplo, eso, ¿no? De que el grado de estudios determina cuántos hijos vas a tener. Entonces, posiblemente es muy factible que varias de las compañeras que no piensen tener hijos estudien más. O sea, estudien una maestría, un diplomado, o se vayan al extranjero. Entonces es interesante porque empiezas a ver y empiezas a determinar relaciones entre variables. Y esas relaciones entre variables te concluyen ciertas cosas. ¿Sí? Eh, un ejemplo que yo he visto y aclarando que no he hecho la estadística, ¿eh? Por lo tanto, lo que les voy a decir son suposiciones, porque yo no tengo estadísticas. Pero por decir es muy curioso que varios de los maestros, a ver, antes de empezar el caso, platicando con ustedes, varios de los que ganan los premios, yo nunca he ganado aquí, una vez gané, pero en la maestría, el reconocimiento de el mejor profesor del semestre por área, porque hay unos para áreas de ciencias básicas,
otros para ingenierías, otros para licenciaturas, pero ponen como los mejores maestros, ¿no? Pero curiosamente los mejores maestros, buena parte de las veces son jóvenes y y no tienen posgrados. Es decir, son gente joven, como los alumnos, y y como que eso para los alumnos es más importante al cuánto sabe o el cómo enseña. Ahí me pregunta, ¿creen que mi suposición, porque es una suposición, digo porque no he hecho la estadística, tiene sentido o no? Que más que todo las encuestas son un concurso de popularidad, más que una verdadera evaluación del docente. A ver, esa es mi pregunta hacia ustedes. ¿Creen que tengo razón de que es más un concurso de popularidad? Es decir, que también me llevo con los estudiantes a realmente evaluar si tengo un buen docente. Un buen docente es quien te enseña realmente o quien te guía para que aprendas, no quien te lleve necesariamente bien. Bueno, bueno, según a mi criterio, ¿no? Digo, después de ser alumno 25 años, creo que tengo una razón para hacer esta justificación. Me preguntan, ¿creen que tengo razón o no? O sea, tiene que ver mucho para que evalúen bien, que se lleven bien con o sea, que sea una persona que se parezca más hacia ustedes o no. No tanto que se parezca a nosotros, profe. Bueno, como usted lo comentó, fue estudiante de 25 años. Yo creo que comprende más la situación con los alumnos. O sea, precisamente dice, yo fui alumno, ¿sabes qué? A los alumnos les puede pasar esto, esto y lo otro, y día a día usted puede basarse para, como lo es usted, una persona flexible, decir, no hay problema, yo les puedo explicar una y otra vez, para eso estoy, ¿verdad? Yo también fui estudiante y pues sé que hay dudas que no se resuelven tan fácil. Pues sí, pero te digo, lo que sí es curioso es eso, que, por ejemplo, varios de los compañeros que tienen doctorados, que tienen muchos años de estudio o experiencia, no salen como mejores maestros. Entonces es curioso porque en teoría estamos al revés. O sea, realmente la gente que más debería de saber y es la que debería de salir mejor evaluada. Entonces habría que pensar si el instrumento de evaluación está bien hecho, porque deberíamos de evaluar así, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces vamos a ver este caso. Por ejemplo, dice, un biólogo va hacia Sudáfrica, el Mundial de Fútbol, para determinar cuánto tiempo se requiere que un grupo de leones destruyan un balón. Esto se le ha pedido una campaña de publicidad para un comercial de televisión. O sea, ellos necesitan, bueno, en el problema hipotético, ellos necesitan saber cuánto tiempo va a durar el balón antes de que lo ponchen. Entonces, generas tres grupos para tratar de ver si la edad de los leones determina cuándo ponchan más rápido un balón que otro, ¿sí? O sea, esto lo pueden extrapolar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya ven vara de Spider-Man, ¿no? De No Way to Home. Digas, a ver, ¿cuál grupo de gente va a ir más? ¿Van a ir los adolescentes, los jóvenes, adultos jóvenes o los adultos adultos, ¿no? Entonces empiezas a determinar estadísticas para ver a quién va dirigido. Y a través de eso, ves si la edad es es algo que importa o no importa. ¿Sale? Entonces, en lo que se hace aquí, te dicen primero, determina tres grupos donde en el primer grupo tienes cachorritos, leonas y leones semimaduros. En el segundo grupo incluyes cachorros y algunas leonas maduras, o sea, como mamás, ¿no? Y en el tercero pones puros cachorros de menos de un año de edad. En el tercer grupo, obviamente, son los cachorros más pequeños, ¿no? En el segundo, como que hay pones algunas leonas como para que los cuiden a estos, y en el tercero, pues hay un poco más grande, ¿no? Se midió el tiempo en que tardaron en ponchar el balón. Entonces, pero como no querían fallar con respecto a la evidencia, o sea, lo que tenemos que hacer es, eh, por ejemplo, el caso, ¿no? De que cuando evaluamos, muchas veces se hace varias veces, para precisamente evitar que haya habido un sesgo o algún tipo
este, algo que haya podido alterar los datos. Entonces, el ¿cómo se llama? Bueno, aquí están sí, los tres grupos. En el primer grupo, bueno, se hacen las pruebas, se dice que se hace 20 repeticiones del caso. Se mide el tiempo y entre este y este hay 20 muestras. Entonces, en lo que te dice es que el grupo 1, la primera vez que lo hizo, se ponchó el balón en los 23 minutos, la segunda vez 24 minutos, la tercera vez 22 minutos, la cuarta vez 26 minutos. En el grupo 2, se tardaron 23 minutos, 26 minutos, 30 minutos, ¿sí? Entonces, lo que se hace, y es todo un procedimiento, si sacan el promedio de cuántos se tardaron en ponchar el balón cada uno. Si se fijan, entre este y este, se tardaron más en el segundo grupo. Y en el primero, este de aquí, se tardaron un poco más. ¿Sí? Que también puedes decir, pues como son leones más pequeños, las uñas las tienen menos afiladas o los dientes, ¿no? Entonces, de ahí sacas esta formulita donde lo que haces es, empiezas a sacar la diferencia del promedio con con respecto a la suma de todos los promedios. Bueno, esto de aquí es esto de acá es el promedio de los promedios. El promedio de los promedios es 27. Entonces, empiezas a sacar la diferencia, vas al cuadrado y lo multiplicas por el número de muestras. Lo mismo haces para esto. Sacas la diferencia con cada promedio con el promedio general, lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por el número de muestras. Luego después empiezas a sacar las diferencias con cada uno. ¿Sí? ¿A qué va esto? A que cuando tú evalúas, muchas veces tú tienes que sacar diferencias con respecto a los demás. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo que va haciendo después es empieza a sacar las diferencias de cada uno de los elementos con respecto al promedio general y luego lo eleva al cuadrado. Son diferencias cuadráticas. ¿Por qué se tienen que elevar al cuadrado? Pues se tienen que elevar al cuadrado porque como algunas diferencias pueden ser positivas o algunas diferencias negativas, entonces elevar al cuadrado nos evita el problema de saber qué signos son. Simplemente todos son cuadrados y ya. Se sacan las diferencias con respecto a cada uno. ¿Sí? Es como lo que les comentaba ahorita, ¿no? De que, por ejemplo, nosotros evaluamos a los maestros, pero realmente también deberías de compararlo contra ellos mismos, ¿no? O sea, porque lo comparamos por el puro servicio que dan para el alumnado. Pues en realidad deberíamos de compararlos también, por ejemplo, si hacen otro tipo de actividades. Entonces, como que no nada más debería de ser el puro dar clases, ¿no? Sino por los docentes hacemos muchas cosas. Entonces, la forma de evaluación, sacas las diferencias aquí, las diferencias con respecto al promedio que tienes aquí, y lo elevas al cuadrado. Entonces, de todas estas diferencias que obtienes, sacas la sumatoria, que es esto de aquí, y luego empiezas a sacar los factores proporcionales, es decir, sacas la diferencia de este con respecto al promedio de cada uno, y de nuevo lo elevas al cuadrado. Sacas las diferencias con respecto al promedio general, sacas las diferencias por todo el grupo, que es todo este proceso. Y al sacar esas diferencias, sí. A ver, ¿cuál es la idea? La idea es que tú compares y veas a partir de las diferencias. Si las diferencias son grandes, entonces eso quiere decir que, que sí tiene que ver el factor de los grupos, o sea, que en cada uno de los grupos ya ven que se supone que según el biólogo mete leones de diferentes edades. Entonces, que esas diferentes edades influyen o tienen que ver con el hecho de que ponchen un balón antes que otro. Casos aplicados a ustedes, por ejemplo, el poder adquisitivo.
sea, cuánto dinero gana la gente. Dos, las edades también de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, si son chavitos de mochila al hombro, pues igual, ¿qué tipo de hoteles están dispuestos a pagar? Y si son gente ya más grande, pues ya no se quedan en cualquier hotel, ¿no? Entonces, con esas diferencias que se calculan, porque se calculan para cada muestra, o sea, por ejemplo, aquí estamos hablando que son 60 muestras. ¿Por qué? Porque tenemos 3 grupos y cada grupo muestrea 20 veces, ¿sale? Entonces son 20 de esta, 20 de este, 20 de esta. Es como, por ejemplo, imagínense que ustedes, yo les hubiera hecho una encuesta y hubiera dicho, a ver, 3 equipos me va a conseguir 20 muestras. Entonces, por lo tanto, voy a tener 60 divididas en 3 grupos. Entonces, genero todas las muestras, genero sus diferencias y aquí primero empiezo a ver la fuente de variación. La fuente de variación puede ser las variaciones entre grupos o puede ser las variaciones entre grupo y grupo e internamente dentro de cada grupo. O sea, porque incluso, aunque tú hagas la misma actividad, puede ser que de tantas veces ya, ya como dices, la primera vez lo hiciste a una velocidad, la segunda ya no igual, la tercera igual. De hecho, pasa en todo, ¿no? Por ejemplo, con ustedes. Yo mi primera clase en la mañanita, a las 8 de la mañana, lo doy de una cierta manera, ¿no? Y ya ahorita la de ustedes, pues ya es la última, ya es a mediodía, ya comí, ya un poco más cansado, ¿sí? Pero de todas maneras, o sea, no es igual, aunque sigas dando una materia y una clase, no es lo mismo. Entonces siempre hay diferencias, aparte pues es otra materia, ¿no? Entonces lo que se mide aquí, en estas variaciones, 2 es los grados de libertad, -1 es el número de grupos que vas a tener -1, que en este caso es 2. O sea, tienes 3 grupos, -1 te da un 2. Si tuvieras 5 grupos sería 4, porque es el número de grupos -1. Luego, te tiene que dar el número total de muestras -1. Recordemos lo que comentábamos sobre el concepto de grados de libertad, que es la capacidad de elegir. Siempre va a ser el número total de elementos -1, porque el último elemento ya no lo puedes medir. Entonces, al final te tiene que dar en 59, porque hay 60 muestras. Entonces, 59 menos 2 te da 57, que esos son, la suma de estos dos te tiene que dar esto. Luego, la suma de los cuadrados, que son los valores que tienes aquí, de aquí lo obtienes de M24, que es, por acá lo tomas, la suma de los cuadrados de las diferencias, ¿sí? Que tienes aquí, la suma de los cuadrados de las diferencias por grupo, y acá es la suma de las diferencias que tienes con respecto al promedio general. Y es como todo, o sea, yo me puedo medir y digo, pues quizás yo sea mejor docente que los de la no sé qué. Bueno, imaginemos una universidad, Patito, pero no ofender a nadie. Pero pues yo no me considero tan bueno como, por ejemplo, no sé, yo tengo amigos en la Autónoma que son muy buenos, o amigos en el TEC de Monterrey que también son bastante buenos, o amigos en la UNAM, gente que es muy buena de allá, ¿no? Entonces te puedes comparar con tus compañeros de institución o te puedes comparar con los compañeros de fuera, ¿no? Que es las dos maneras de compararte, o sea, comparaciones dentro del mismo grupo y comparaciones fuera del mismo grupo. Es como ustedes, o sea, puedes tener una comparación con tus compañeros, es decir, una comparación entre Chel y Joan, entre Estefanía y Miriam, entre Diana y Fátima. Esa es una comparación intro, dentro del grupo. Ahora, que se comparen ustedes, pero contra de los otros grupos o de otras generaciones, ese es otro tipo de comparación, que también de alguna manera te da una idea de que si el factor que estás midiendo tiene que ver, o sea, tiene que ver para diferenciar los grupos.
o si no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, de nuevo, sacas las diferencias entre uno, sacas las diferencias entre otro y se suman y te da esto de aquí. Esto de aquí, el I-24, que debe ser igual a esto, ¿sí? Ya que sacas eso, entonces lo que haces es divides estos dos elementos, que es el cuadrado medio, divides estos dos, esto de aquí, divides este entre este y este entre este, y te dan estos valores. Con esos dos valores vuelves a dividirlos y te da lo que le llamamos el valor de la distribución de Fisher. En la distribución de Fisher, lo que te va a dar es la distribución F de Fisher. Le vas a dar los grupos menos 1, le vas a dar el número de muestras, los números de grupos, ¿sí? Y con esos valores, y le vas a dar la distribución de Fisher, para que te dé cuál es la probabilidad de que realmente no tienen que ver o no tienen que ver. Aquí, por ejemplo, te dice que el valor de la probabilidad es muy pequeño, ¿sí? Entonces, aquí también te dice el valor crítico para F. El valor crítico para F es 3.1588. Como el valor crítico es mucho menor que el valor de F, o sea, haces la comparación entre este y este. Si el valor de F es menor y este es mayor, entonces se dice que, que el valor de la hipótesis es cierto, porque este es mayor que este. ¿A qué te refieres con que el valor de la hipótesis es cierta? Pues te refieres a que si la variable tiene que ver con la variable en este caso es la edad de los leones. Si la variable tiene que ver con que los leones rompan el balón antes o después, en el caso de un ejemplo para ustedes, estaríamos hablando de que, imagínense que tienen tres grupos, donde tienen en un grupo personas, por ejemplo, un grupo de familias, ¿no? Donde vienen los papás que son que andan en los 40, los hijos que andan entre los 10 y los 20, y llevan al abuelito que anda en los 70, 80. Ahora, lo que tendrían que ver, por ejemplo, una variable es cuántos días se quedan. Al revés, imagínate que vas una pareja de solteros y así, o sea, separas en grupos y en esas parejas cada uno tiene ciertas características y lo que quieres evaluar es que si esas características hacen que cada grupo sea diferente, ¿sí? ¿Para qué te sirve? Ah, pues muy fácil, por la publicidad. La publicidad no es la misma. Si por ejemplo ves que usted nos ha empezado a tocar ver que hay ciertos hoteles que ya están poniendo la restricción de que no quieren niños. O sea, ciertos hoteles de que, ¿sabes qué? Nada más adultos o a chavitos de 16, 17 mínimo. Sí. Porque pues igual que esos hoteles, pues ya son mayores, ya no quieren que los molesten, ¿no? O ya no quieren muchachos que anden corriendo en los pasillos. Digo, me ha tocado ver cada cosa. Igual, por ejemplo, hay un hotel en Morelos, le digo que yo vivía allá, que está en un balneario del Iste que se llama Whistla. Y ese es famoso, bueno, es muy conocido porque hagan de cuenta que ustedes van a donde está el hotel, donde está la parte donde se queda la gente a dormir. Y son zonas muy tranquilas. Generalmente es gente gente grande, gente de 60, 70 años, que va a descansar. Entonces, esa parte está separada del balneario. Entonces, por ejemplo, estas pruebas estadísticas, lo que te van a decir es si una cierta variable hace que el grupo se diferencie de los demás, o sea, que los grupos sean diferentes. ¿Sí? Una pregunta, ¿ustedes sabían que miles, incluso puede ser millones de adolescentes se salieron de Facebook?
¿Sí sabían eso o no? ¿O que crearon otra cuenta que la que tenían anteriormente? ¿Sí sabían ese detallito o no? No, profe. ¿Y saben por qué lo hicieron? ¿Saben por qué se salieron ¿Por qué se fueron de ahí? No, Porque estaban sus papás. ¿Sí? Bueno, de hecho tengo mal, ¿eh? Esta que debería ser H0 no es cierta, lo que debo poner. Sí, lo que pasa es de que el problema de las redes sociales, cuando empezaron a llegar los papás a Facebook, o sea, porque al principio como que era más de chavitos, el problema radicó en que el problema radicó de que los adolescentes, bueno, de hecho me tocó una vez, así que sin ánimo de molestar a mi hijo, entré a su máquina porque tenía que arreglársela y empecé a revisar la bitácora y entonces vi que varios de sus amigos estaban en la preparatoria. De repente empezaban a subir videos donde estaban en fiestas donde tomaban alcohol, que eran menores de edad, y pues las muchachas también, así como que dicen, no, pues, ¿cómo te grabas? No seas tonta. Digo, sí, o sea, la razón no es porque diga, ay, no, qué malo que hagan eso. No, el problema está de que imagínense una de ustedes, ¿no? Imagínense Excel, que se va a una fiesta y hace mucho despapalle y la graban y que ¿qué te gusta? 20 años o 30 años, resultas candidata a presidente municipal de San Luis Potosí. Una pregunta, ¿tú crees que no van a salir sus videos de todo eso? O igual que se va a casar y resulta que el novio ve sus videos de cuando andaba de jovencita, pues no le va a gustar, ¿no? O sus hijos. Entonces, por eso miles de personas se salieron o hicieron cuentas contrarias. O a mí me pasó con mis sobrinas me cortaron de Facebook. O sea, primero me aceptaron y luego me cortaron, porque no querían que yo viera lo que ellas publicaban. Entonces, bueno, a ver, regresando. Este proceso es el proceso desglosado de cómo se saca el análisis de la varianza. Y aquí lo que se hace es un criterio que es al revés de como les estaba diciendo. Si el valor crítico, este, es menor que el valor crítico, entonces H0, la hipótesis es cierta. Si es mayor, entonces la hipótesis es falsa. ¿Y a qué nos referimos con la hipótesis cero y la hipótesis contraria? La hipótesis cero es que no son diferentes. ¿Sí? A ver, pongamos un caso. Imaginemos que ustedes, por ejemplo, son una difusora. Ustedes, bueno, es que todo es por la edad. Pero a ver, pongamos otra variable que tenga que ver, que no tenga necesariamente que ver con la edad. Este, otra variable que no es con la edad es, por ejemplo, mm, este, por ejemplo, imaginemos con la cultura. Imagínense que tenemos tres grupos, en donde tenemos un grupo que son puros latinos, o sea, mexicanos, ecuatorianos, peruanos, etcétera. Luego tenemos otro grupo que son asiáticos, japoneses, chinos y demás. Luego tenemos otro grupo que son europeos, suecos, etcétera. Y lo que agregamos y lo que sumamos, lo que muestramos de cada uno es cuánto se gastan. ¿Sí? Aquí la pregunta interesante es, ¿ustedes creen que haya diferencia o no entre lo que gastan cada uno de ellos? Los asiáticos, los europeos y los latinos. En un viaje. ¿Quién creen que gaste más? ¿Quiénes somos más gastalones o desperdiciados? Los mexicanos, ¿no? Sí, los latinos lo más seguro. Habría que hacer la estadística, pero sí, lo más seguro es que sí. O sea, ¿tú crees que las diferencias de cultura, que haya por las diferencias del país de donde viene, hace que unos gasten más y otros, o sea, que gasten de diferente manera?
Sí, por decir, los chinos, japoneses, bueno, son mucho en espacios muy cerrados y tener las cosas más esenciales. Sí. Sí, ellos no son dados a desperdiciar porque normalmente no tienen mucho dinero tampoco. Y los europeos también son más medidos, ¿no? Sí, son gente Sí, más disciplinada, más medida. Y el mexicano, no, el mexicano va y el recuerdito para el amigo, para la suegra, para que digan que miren que viene de viaje y recuerdito y te traje esta playera de no sé dónde. ¿Sale? De esto se trata esta prueba, de que tienes tres grupos. La hipótesis nula es que la variable que estás midiendo no es diferente en cada uno de los grupos, o sea, no marca una diferencia fuerte. ¿Sí? Y al revés, si la hipótesis nula no es cierta, entonces por lo tanto sería la contraria, lo cual significaría que de que esa variable sí tiene que ver y establece diferencias. ¿Sale? O sea, significaría de que, por ejemplo, en este caso, esos tres grupos, posiblemente sí, la variable de dónde vienes determina cuánto gastas en un viaje. ¿Sale? Hipótesis nula, no tiene nada que ver la variable. Por ejemplo, pongamos algo que no tenga que ver la variable. Uy, no sé. Algo que no tenga que ver. ¿Qué sería, por ejemplo, ay, una variable de nosotros? La altura. O sea, imagínense la altura de las personas, ¿no? Que si unos son bajitos, unos son altos, unos son de estatura media. Y chequemos que por su estatura gastan más o gastan menos. ¿Ustedes creen que va a haber alguna diferencia o no? Viaje no. Yo creo que no, ¿verdad? Si están bajitos, si están altos, no. Pero sabían que, bueno, ya para irnos, hay pruebas estadísticas y estudios donde dicen que las personas altas son más felices.